Bueno, buenas tardes a todos. Qué privilegio que tenemos hoy, viernes 20 de marzo, chicos, de poder estar una nueva clase juntos. Y en esta oportunidad, ¿sí? Bajo la autorización de la doctora Ana María Lemo, le propuse poder traer a una de mis algunos amigos que tengo trabajando en el Poder Judicial, y en esta ocasión desde la provincia de Corrientes, así se dice, Corrientes, más precisamente la ciudad de Goya, nos visita Cristina Poser Penso. Así que bienvenida, Cristina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto haber recibido la invitación, la verdad me sorprendió gratamente, gracias a Jorge, a la Cátedra de Teoría General de lo Proceso o Debido Proceso, a la doctora Ana María Lemo, también por su Sí. generosidad de permitirme unos minutitos de su clase para poder compartir lo que pueda surgirles de interés a ustedes hacia mi trabajo o función en lo que tiene que ver con el debido proceso judicial. Un gusto a Buenísimo. todos. Sí, exacto. Y vos sabés que en la previa, porque tuvimos un off a este video, que eso va a quedar en los corazones de los que ya estuvimos en la previa, surgió un tema que me gustaría, porque muchos chicos están buscando ver si trabajan por ahí en ambientes privados, por ahí si se integran a la justicia. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos para llegar hoy a ser jueza federal? ¿Cómo fueron esos primeros pasos si vos cuando ya estabas estudiando dijiste, yo quiero hacer esto? Me gustaría romper el hielo, Cristina, si nos podés contar un poco sucintamente de esa historia hasta hoy, hasta llegar. ¿Cómo fue, no? Pensando que los chicos por ahí pueden apropiarse de alguna anécdota, de algún deseo, de algún despertar que vos tuviste en ese tiempo. Bueno, en mi caso yo estudié abogacía. Bueno, primero estuve trabajando como profesora de música, de artística. Lo mío siempre fue la parte más vinculada al arte que a lo científico y la docencia en las primarias, secundarias y demás. Durante toda mi primer parte educativa, que fue más dedicada a las artes, me surgió el interés por las letras, la comunicación y el periodismo. De las letras, la comunicación al periodismo, para no extenderme, pegué un saltito a el derecho, porque como ustedes saben, llega una edad que nos dicen que tenemos que estudiar algo serio. O sea, te dicen, bueno, está bien, pero de periodismo no se vive mucho. Más imagínense en mi contexto, yo soy del interior, es decir, estoy en Corrientes, pero Corrientes en la segunda ciudad que es Goya, siendo mujer, que no voy a explicarle a todas las mujeres lo que es la cuestión de género y de que se nos ve como que tenemos que ser madres de familia, sostén de un hogar. O sea, esta es una sociedad bastante tradicional, la correntina, y más en una ciudad que sigue teniendo una mentalidad, digamos, bastante tradicional como es Goya. Entonces, ser periodista era bastante intenso, ser profesora de música era un poco más razonable, pero ni lo uno ni lo otro llenaba mis satisfacciones. Entonces, lo más parecido a mezclar el arte de lo posible, la justicia no es el arte en cierta forma de decir el derecho y de hacer posible, digo yo a veces lo imposible, porque nosotros tratamos de asegurar, y eso es una cuestión que planteó Jorge antes de invitarme, asegurar derechos y garantías de personas que muchas veces son vulnerables y que nos llegan al Poder Judicial diciendo, no sé qué voy a encontrar acá, pero realmente perdí todas mis esperanzas. Nosotros cuando a veces resolvemos amparo de salud, voy a volver a mi historia enseguida, pero cuando en un juzgado multifuero federal manejamos 6 o 7 competencias, es decir, pasamos en el interior, carecemos de juzgados especializados en un tema. Bien quisiéramos decir soy juez penal en lo económico. No, soy en lo penal en lo económico. Me ocupo de lo que tiene que ver con contencioso administrativo, laboral, penal. Penal, para completar, como el 1 de diciembre empezó la implementación del Código Procesal Penal Federal, hoy tuve 3 audiencias, 2 del Sistema Procesal Penal Nacional, en la cual yo soy la investigadora, y 1 del Código Procesal Penal Federal, de la cual soy jueza de garantía. O sea, eso muestra un poco lo que es el derecho, es un poco arte, creatividad y bastante de comunicación. Entonces,
Empecé a estudiar abogacía, también estudié escribanía, terminé ambas carreras en la Universidad Nacional del Nordeste, mediación, facilitación judicial, y así seguí haciendo bastante capacitaciones y cursos hasta hoy. Llegó un punto que me decidí a concursar y toda la carrera, para no aburrirlos, lo hice por concursos de oposición y antecedentes. Lamentablemente, para aquellos que piensan que por ahí tener un contacto de referencia sirvió en todo este camino, no, simplemente estudiar, rendir, salir mal, bien, regular, quedar en varias listas, en diferentes puestos o lugares, algunos primeros, otros últimos, pero siempre tratar de seguir la carrera del concurso de oposición y antecedentes. Yo no sé si fue suerte, pero me llamaron para escribiente, el cargo, ahí hablaban ustedes de los meritorios. Nosotros teníamos pasantes, pero por una cuestión económica, yo necesitaba tener una retribución económica. Pasante Claro. en meritorios es ad honorem o gratuito. Exacto, exacto. Entonces lo que hice fue buscar una salida económica, trabajé bastante en el periodismo, pero finalmente salí bien e ingresé al Poder Judicial de la provincia, es decir, al fuero ordinario. Como soy escribana, o sea, es como que la ruta un poco la fue marcando las oportunidades que iban surgiendo. Como era escribana, yo me perfilaba, Jorge, como una jueza o como en el juzgado civil. Claro, No, claro. la vacante, ¿dónde estaba, Jorge? En el penal. Entonces, Ah, como en la el penal, vacante claro. estaba en el juzgado penal, voluntariamente, ¿dónde me convertí? En penalista. Entonces, de ser una escribana, abogada que perfilaba para dedicarme a derechos reales, familia, sucesorio o en una escribanía, la vacante estaba en penal y terminé ingresando como escribiente en un juzgado de instrucción correccional y de menores. Después rendí para el fuero federal, pasé a la fiscalía un tiempo, rendí para el fuero federal y logré quedar dentro de la terna para el juzgado federal de Goya. Pero ese es un resumen de que nosotros tenemos los creyentes un dicho popular, el hombre dispone, ¿cómo es? El hombre propone y Dios Dios dispone. dispone. Sí, 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 sí. Entonces, el camino del concurso, de la capacitación permanente, de buscar un lugar donde me sintiera realmente útil y realizada como persona y como funcionaria o como profesional, me llevó a esta camino o carrera judicial. Carrera queda un poco medio como que uno estuviera haciendo una maratón. Me parece que es un camino, Qué más tirando al lindo. camino de Santiago, Jorge. Estás exactamente, el camino, más que carrera, más que un camino. Un camino, es un peregrinar. Esto del ejercicio yo lo veo así, como un peregrinar en que si en algo puedo aportar, cada uno tiene su ritmo, sus pasos, su tiempo. Yo pasé años trabajando de profesora de música, de piano, Teresa Solfeo, y de golpe en 3 años ya estaba siendo juez. O sea, de 3 años, cuando empecé a rendir, fui un año escribiente, un año secretaria y el tercero era jueza. Wow, wow. Nunca Eh, pensé en ser jueza. Mirá vos, mirá vos, mirá Nunca. O vos. sea, sinceramente, creo que por eso lo importante, y ustedes me dirán, bueno, pero de civil a penal. Y finalmente entendí el proceso penal y lo adoro. O sea, me encanta penal, me encanta el proceso penal y del multifuero, el proceso que trabajo más a diario y me gusta capacitarme y profundizar, es el proceso penal. O sea, soy una desertora del proceso civil. En, en este espacio con los chicos, buscamos justamente la introducción que vos diste, ¿no? Y sobre todo, la doctora Lemo le encanta la sensación de proteger a los más vulnerables, que el debido proceso tiene que estar como uno de los principios rectores, ¿no? Hay muchos principios, el proceso de la escucha, cómo se escucha al otro, cómo se escucha a las partes. Y la pregunta por ahí es abierta, pero ¿qué parte más de todo el proceso, antes, desde que se inicia hasta la sentencia, qué parte crees que es la parte más prioritaria o qué parte es más importante como para que los chicos también vayan viendo
qué segmento, por ejemplo, el tema de escuchar, ¿sí? Cómo se practica, cómo se mejora el oído procesal, si existe esa terminología, o sea, cómo ellos se plantean como abogados y por ahí alguno también como iniciando el camino judicial, porque ya hicimos un switch, ya no es carrera, el camino judicial, pero ¿cómo lo ves al tema de la escucha, Cris? ¿Cómo lo has trabajado vos, mejorando esa escucha en el proceso? Bueno, vamos a empezar lo primero el proceso, que es el proceso interno de cada uno, ¿no? O sea, yo no les podría decir que tomen un camino judicial o del ejercicio libre de la profesión. Eso me parece que es primero escuchándose, si hablamos de escucha, a uno mismo. O sea, Bien, muchas veces yo tengo una hija que es abogada y le digo, empezá a probar, fíjate, no es fracasar ni perder el caer, volver o que te guste otra cosa. Lo importante que a mí me pasó eso, por eso le decía, cuando yo empecé el camino, pensé en mi imaginario que mi camino iba a ser civil. Y de golpe me encontré inmersa en un mundo penal que me fascina. Entonces, me parece que a veces uno empieza, después voy a ir al camino procesal, pero al camino de nuestra elección como profesionales, me parece que lo más importante es dejar los prejuicios. Porque yo tenía yo misma un prejuicio de que el derecho penal era para hombres. No sé de dónde salió, capaz de la crianza, de años de vivir en una cultura muy tradicional en mi provincia, el derecho penal igual hombre. Y si lo podemos ver al hombre rudo, grande, bien, como con una prestancia, una imposición, como hombre igual a enfrentarse a una situación carcelaria, gente como la teoría de la peligrosidad, o sea, es como que uno viene con un preconcepto que tenés que deconstruir durante tu carrera judicial, pero aún más cuando te recibís. Entonces, tenemos esa parte. Primero, escucharnos a nosotros mismos, sacarnos de todos esos preconceptos y tratar de mirar hacia adentro y hacia afuera. También hay una cuestión económica. A mí me incomodaba mucho cuando me decían que como abogada no iba a tener trabajo, que iba a ser una más, esa preocupación que nos dan, capaz que a algunos ya les pasó, está estudiando abogacía y hay tantos abogados, y bueno, entonces siempre pensar de que uno puede ser diferente y puede ser en su carrera un buen profesional. Entonces, qué escucharnos a lindo. uno internamente, saber hasta dónde escuchar afuera, y una vez que asumís un rol procesal, me parece que es importante tener en claro los límites de ese rol. Nosotros que estamos con el sistema acusatorio, que constitucionalmente divide la función entre perseguir y juzgar, perseguir de los fiscales y juzgar del juez, imagínense, yo cumplo 20 años como jueza de instrucción correccional. Mi cabeza estaba formada estructuralmente para investigar, para perseguir, para indagar. Ahora tengo que retrotraer, ser juez de garantía. Solo estar en la función decisoria, investiga un órgano independiente que es el fiscal. Entonces, 20 años de juez de investigación, ahora soy juez de garantía. Ustedes dirán, ¿y cómo se cambia el cerebro? Yo sé que a Jorge le gusta toda esa parte, la estructura de vida, me formaron en la facultad, yo decidí que quiero hacer esta función y de golpe cambió un sistema procesal y yo tengo que ayornarme a otras normas y principios. Bueno, en ese punto me parece que es fundamental tener en claro el rol, qué rol ocupo, qué función, qué lugar, y lo que nos explicó un profesor a nosotros, que ahora estamos estudiando el sistema acusatorio, nos explicó que hay que tener en claro el camino. ¿Cuál es el sendero que yo tengo que seguir? Por eso iba al Camino de Santiago haciendo una metáfora que Jorge conoce. Entonces, ¿cuál es mi límite? ¿Qué soy yo? Yo en este sistema, cuando ustedes trabajen, soy fiscal, soy abogado de la matrícula, soy querellante en este proceso, soy jueza o juez. Entonces, eso es importante para poder definir esa pregunta que me hiciste, ¿qué parte del proceso es más importante? Primero, que Bien, el que está actuando en el proceso sepa cuál es su rol, bien, porque conocer el rol. procesalmente tener, o sea, toda esa vaguedad de dudas puede ser en el momento que yo estoy eligiendo si quiero tomar algún fuero en especial o quiero enseñar en Claro, todos los fueros o quiero trabajar. Pero una vez que yo estoy dentro de un proceso, tengo que tener en claro qué rol cumplo para total. saber qué parte es la más importante. En mi caso, como jueza, me parece que todo el proceso es importante.
Porque si Bien, ustedes se ponen a pensar desde el penal, desde el inicio de la acción hasta la prescripción no es menos importante que el inicio, porque está culminando ese proceso. Para una bien, persona que está imputada o sospechada, yo le aseguro que si tiene posibilidad de que se le defina con una extinción de la acción, muy contenta estará y satisfecha con el servicio de justicia siempre y cuando corresponda claro, sobreseerlo, eximirlo de responsabilidad o de culpa, ¿no? claro, claro. Entonces, siempre y cuando uno tenga en claro el rol, qué lugar ocupa en este camino procesal y pueda conducirse en los márgenes de la legalidad, de la probidad, de la buena fe, más sano va a ser el proceso. Yo pensaba eso y siempre agradezco porque vos me planteaste un tema que era la relación con los profesionales. Estoy mirando al Sí. costado, tengo un librito. Eh, Cristina, ahí Gisela levantó una pregunta, levantó la mano. Ay, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Justicia del camino? Justicia en cambio de la doctora Ah, en cambio. Hayton, Elena Hay Hayton, gente ex de Nasco. miembro de la Corte De la, Suprema de Justicia de la Nación. Sociedad civil, abogados y jueces, un nuevo proyecto para la administración de justicia. O sea, de estos libros, uno la vida les va acercando muchos, herramientas prácticas para una administración eficiente. Entonces, si yo junto wow. estos dos libros, me Sí. sale algo importante, que para tener una justicia eficiente, una administración eficiente y poder sostener un proyecto, yo siempre hablo de un país mejor, de que estemos todos mejor, es importante que todos los operadores trabajemos cada uno en su rol dentro de ese proceso que es un camino, el proceso que es paso, ¿qué es un proceso? Es un paso hacia Ujú, el ujú. logro de el fin de este camino que puede ser una sentencia, una resolución, o sea, nadie se mete en un proceso penal para quedar estancado, sino para ir para adelante. Entonces, todo eso es Total. necesario que estemos todos aceitados, cada uno en su rol y con mucha claridad en las audiencias, imagínense, en el momento de ofrecer prueba, en el momento de resolver excepciones o incidencias. Esa claridad permite que tengamos una justicia más sana y más saludable para todos. Cuando hay excesos, ¿qué pasa? Cuando hay excesos se empieza a viciar, a enfermar, a llenar, él conoce mi gusto por la jardinería, a llenar de yuyos este camino con yuyitos y piedritas y entonces empezamos con esos desvíos que tanto mal nos hacen al servicio de justicia. Sí, los escucho. Bien. No, a ver, Gisela, habías levantado la mano. Contanos. Sumate a la Sí, conversación. buenas tardes, un placer, la verdad, esta clase. No, compartí un poco lo que hablaba un poco al principio la doctora, que bueno, ella viene de otra provincia. Bueno, soy de otra provincia también, de Santiago del Estero, en donde también veo el retroceso y me encantaría saber o me intriga cómo se podría frenar ese retroceso en el sentido de que a mí también me pasa que me miro como ser mujer todavía a esta época. Aquí quizás estoy en Buenos Aires y no es tanto como allá en el norte. Y también cuando habla de la justicia más sana, siguiendo lo que acaba de decir, me hago también las posibles preguntas de que existe esa justicia sana en un lugar donde veo que cada vez cuando vuelvo a mi pago, soy de un pueblo a 30 kilómetros en el fondo de Santiago del Estero, y no sé, hay una sola abogada y esa misma abogada también es escribana y no hay más. O sea, hay un solo médico, hay una sola cosa y como que digo, esa justicia sana es posible ante, ante pocos, no sé, profesionales que también se pongan la camiseta de cumplir el debido proceso, de que todo se cumpla, no sé, como que no es que tenga una visión negativa, pero me intriga saber cómo ella lo mira desde ese lado de que viene de una provincia y si eso se va solucionando con el tiempo. No sé si me hago entender. Sí, yo creo que vos estés acá ya es un avance, porque cada vez que una persona se capacita y puede compartir estos espacios, que imagínate, capaz ustedes son muy jóvenes, pero Jorge y yo sabemos, antes era imposible pensar
en tal cual. compartir espacios así abiertos de interacción, no solo interprovincial, nacional, internacional, ya es un gran avance. Yo creo que siempre hay que ser positivo, soy muy optimista, permanentemente mi carrera o mi camino, la forma de actuar, y les digo, creo que comparto principios y valores con muchas personas que seguimos creyendo en que es posible un debido proceso, y cuando hablamos de debido proceso hablamos de un camino hacia una justicia para el caso en concreto, ¿no? Porque creo que lo que buscamos es que, sobre todo si hablamos de personas vulnerables, que Ujú. acuden al Poder Judicial, que éstas puedan tener una respuesta razonable, justa, y en tiempo también razonable. Entonces me parece que construir ese camino, por eso les decía, depende de todos, a los que estamos dentro del Poder Judicial y a los que están afuera. Yo, por ejemplo, en unas audiencias les agradecía a los abogados porque la verdad que hemos tenido muchas situaciones en las audiencias inéditas y logramos terminarlas en plazo. Desde que se perdió la llave de la esposa del preso, de la esposa, de la de seguridad, y nosotros no le podemos tomar la audiencia si está esposado. Tiene condiciones humanitarias que establecen que tiene que declarar sin esposa. Entonces, se perdió la llave de la esposa que tenía el preso. Se corta la luz, se corta internet. El preso cambió, el detenido cambió de defensor y el defensor que asumió estaba en viaje. Pero vino, ¿por qué? Vino para cumplir con la recepción de indagatoria en plazo, que nosotros tenemos en el Código Procesal Penal de la Nación. Le estoy hablando, ahora le hablo como jueza de instrucción, Ok, en mi caso que tengo instrucción, tenemos 24 a 48 horas para indagarlo. Y les agradecí porque ninguna de las partes, ni el fiscal, ni creo yo, ni el personal del juzgado, menos aún los defensores, hasta el imputado tuvo una conducta colaborativa. Entonces me parece que también las personas se van sumando a lo que van viendo. Cuando ven claro. que hay un grupo de personas que estamos o que están actuando de manera correcta, y realmente como que da un poco de escozor comportarse de otra manera. Haciendo una comparación banal, cuando tiramos el papelito en la vereda. Si todos tiramos el papelito en la vereda, seguramente al que venga no le cueste nada, es más, diga, como norma tome, vamos a ir a filosofía del derecho, como norma tome que está bien tirar el papelito en la vereda. Pero si todos tenemos una conducta que cuida el medio ambiente y que guardamos el papelito y lo tiramos en un basurero, me parece que ese poder de contagio es muy positivo. Entonces, sobre todo, Gisela, no perder la esperanza. La esperanza tiene que Mm, ser el motor y junto a la esperanza la fe. La fe, la confianza en que se puede estar mejor y ya tener esa preocupación que vos tenés ya demuestra que estamos en el camino correcto. qué Entonces, lindo. sinceramente yo creo en las buenas acciones y en el perdón, todo lo que tiene que ver con sacando la parte interna, con la capacitación permanente y la formación continua. A mí me tocaron casos muy complejos, donde me ha tocado resolver cuestiones que fueron en contra de intereses empresariales, del crimen organizado, y en todos esos me parece que es primordial la capacitación y la solvencia, no solamente técnica, sino la solvencia humana para decir, yo estoy acá y tengo que cumplir, precisamente volvemos a lo mismo, un rol muy valioso. En tu caso puede ser la abogada de una víctima de algún delito como ser la trata, algunos otros más graves como que afectan a la vida, como un homicidio. Bueno, vos vas a cumplir un rol fundamental defendiendo los intereses de esa víctima en el proceso. Y de pequeñas acciones se construyen cosas mayores. Entonces me parece que, eso me dijo a mí una vez una profesora, pensá en qué podés mejorar tu zona más próxima. Cómo mejorar vos para poder ayudar después a esa víctima que te toque representar, o quizás a ese imputado que después termina con un sobrecimiento, una extinción de la acción porque no hay pruebas en su contra. Entonces, me parece que empezá por vos, por capacitarte vos, por sumar esos ejemplos a tu grupo más cercano, y después quizás el día de mañana te encontrás asesorando a algún legislador para que haga alguna ley que pueda mejorar
condiciones que propicien una justicia más legítima y más saludable como yo pretendo. Estaba pensando mientras te escuchaba, gracias Gisela, Yo está bien. hablo mucho. No, 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 es rico y es sabor de yerba mate. ¿Vieron cuando habla? Parece que está tomando un mate, es literal. Ya Yo está el mate. veo sus fotos en el escritorio. Eh, Condimentos de una buena audiencia. Has tenido muchas audiencias en tu vida Muchísimas. profesional. ¿Qué, ¿Qué condimentos tiene una audiencia para decir, che, esta fue una buena audiencia? El che decimos acá en Buenos Aires, te aviso, en Corrientes no se dice, pero acá decimos, Amigo, che, amigo, amiga, ¿qué condimentos tiene una buena audiencia? Que los chicos puedan llevarse a decir, bueno, este checklist, decir, esta fue una buena audiencia para las partes, para los abogados, para vos como desde tu parte jurisdiccional. ¿Qué mirada y, nos puedes entregar? y lo más importante de la audiencia, vuelvo a repetir, es que cada parte asuma su rol y se conduzca dentro de los límites del respeto, de la cordialidad, de la camaradería. Eso sería lo ideal. Después que vengan preparados, o sea, que cada parte conozca primero de qué audiencia se trata, el encuadre normativo, cuál es la finalidad, porque eso también le da los límites de las audiencias. A veces las personas se exceden, pero porque le está faltando conocer precisamente los o el límite de su ejercicio profesional. Cuando nos encontramos con profesionales que vienen jóvenes o no importa la edad ni los años de trayectoria, que conocen el derecho y que conocen los límites de su accionar, la audiencia fluye con mayor normalidad. Es decir, la palabra al fiscal, se le pasa la palabra a la defensa, por último al imputado, estoy hablando de una indagatoria del sistema anterior, y el juez resuelve. Impecable. Y más importante, que es lo que cuesta muchísimo, la puntualidad. La puntualidad en el inicio de la audiencia, el respeto por el tiempo de todos, más o menos como la vida misma, respetar los tiempos, los tonos de voz. Yo entiendo que por ahí los abogados como que toman la efusividad como una herramienta de poderío, pero yo creo que con el tiempo eso ya se va más morigerando. ¿Efusividad te referís a que levanten la voz o que...? Muchísimo, muchísimo, y sobre todo cuando ven una juez mujer, y bueno, yo varias veces he tenido que recordarle que las cuestiones de género, que el trato, entonces esta cuestión de respetarnos entre todos, de que si bien es importante en la oralidad quizás tratar de defender una postura, pero hacerlo con herramientas, digamos, profesionales. Qué bueno. No es necesario pasar ese límite del ejercicio profesional para lograr un objetivo que muchas veces es contraproducente. Entonces, Muchas veces me imagino que te han dicho, esta es mi voz, esta es mi voz, esta es mi voz, doctor jueza, esta es mi voz. Yo hablo así, te habrán yo dicho. tengo un tono de voz fuerte, pero una Sí, cosa es el tono de voz fuerte y otra ir ya al lenguaje. Ustedes saben, el lenguaje es verbal, pero hay un lenguaje más intenso que es el no verbal, de los gestos, el que uno expresa con todo el cuerpo. Entonces, a veces, eso de que usted lo entendió así, pero yo no dije nada. Bueno, como yo no entendí, pero fue muy claro todo el movimiento corporal que usted hizo. Entonces, bien. y las audiencias tienen esto a partir de la era COVID, después del post-COVID, de que la mayoría de las audiencias quedaron de manera virtual o híbrida. Ok. Entonces, es otro universo porque todas nuestras actuaciones quedan grabadas y pueden replicarse, repetirse en cualquier tipo de plataforma, y eso genera también como una exposición. Ustedes han visto en los últimos tiempos la cantidad de videos de jueces, de fiscales, de defensores que han circulado. Y tiene que ver con esto de que el proceso dejó de ser algo oculto, puertas adentro, o de un expediente, y pasó a ser parte de este mundo virtual que tenemos. Tomás está levantando la mano. Sí, y primero Jorge, primero Jorge. Gracias Primero por Jorge que no. preguntar, porque si no parece un monólogo. No sé si los Sí, estoy sí, aburriendo o no. vamos, Lucila, Jorge.
Bueno, primero que nada, te felicito por tu camino, por tu trayectoria como profesional. Antes de entrar a la reunión vi una nota que te hizo Infobae, donde pude también indagar un poco más sobre tu vida. Y nada, te felicito porque realmente es una historia de vida admirable. Que nada, Gracias. se me pone la piel de gallina porque vi cómo superaste distintos obstáculos que hoy estar acá, nada, me pongo un poco nervioso para preguntártelo. Pero te quiero hacer dos preguntas puntuales. La primera es que, ¿cómo te afectó a vos en tu vida personal estar al frente de un caso tan mediático como el caso Loan? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué cambiarías de tu trabajo como jueza? ¿Qué es lo que vos sentís que se puede mejorar, eh, o lo que más te moleste como jueza? Que vos digas que esto es lo que más te disgusta hacer como jueza. Bueno, esas son mis dos preguntas. Qué linda la segunda pregunta, qué linda la segunda pregunta. La primera era el aspecto personal de la causa Loam. En general, o sea, lo que yo digo siempre es que todo el camino previo me permitió, creo, afrontar, considero con meridiana prudencia, de manera correcta, todo lo que fue el proceso muy mediático de este expediente. Pero creo que precisamente fueron todos esos años de camino judicial y no de estar en el Poder Judicial, sino los años, por eso les invito a capacitarse, porque sí sirve estar o sea, estar, como dice Jorge, pero escuchando, estar con el cuerpo y mente en los cursos, en las capacitaciones, poder aprovechar las personas como Jorge o capaz su profesora u otros docentes que tienen ganas de transmitir conocimientos útiles. Entonces me parece que todo ese camino de tantos años de ser jueza de instrucción y también me pasó, yo fui la jueza más joven del país en su momento, entré con 28 años, que me tocó cubrir subrogancias de otros magistrados de diferentes fueros. Entonces es como una mezcla de funciones. Por eso le digo importante que hoy si estamos en este rol, sepamos hoy este rol. Mañana me tocó ser juez de tribunal oral. Después me tocó ser juez de familia, o sea, en una semana tenía 4 o 5 funciones de subrogancia absolutamente diferentes. Entonces, todo ese camino de tantos años creo que me permitió conducir el debido proceso o ese proceso de la manera más saludable posible. Qué bueno. Creo que la experiencia, pero no estoy, repito, no estoy hablando de años acumulados, sino de aprovechar. Yo tenía una profesora que me decía, siempre escuché mucho a mis mayores, eso también, escuché mucho a la gente que tenía alrededor. Una profesora cuando yo entré en primer año en Civil 1 me decía, Cristina, trata de hacer los cursos que puedas. Y en ese entonces los cursos eran muy caros. Ahora por Zoom, después de la pandemia, hay un montón de actividad académica gratuita. Es así. Entonces, antes no, antes comprarte un libro era muchísima plata. Poder Tal cual, viajar a escuchar a un profesor, más todavía. Entonces era tal cual. limitante para la formación. Entonces ella me decía, Cristina, aprovecha para hacer los cursos que puedas. Y así estudié desde dactilografía hasta danzas clásicas. Entonces, me parece que Jorge, lo importante, al otro Jorge le estoy hablando ahora, a Jorge Agustín, ¿no? Lo importante es sumar conocimiento, habilidad, experiencia, pero hacer un trabajo transdisciplinario. ¿Por qué te hablo de la creatividad? Porque casi muchas alternativas que nos utilizamos procesalmente para ese supuesto, sin violar la reserva del caso, que está hablando el chico, el estudiante, tuvimos que hacer, rendir la prueba de manera múltiple y hacer creaciones de prueba compleja. ¿Qué quiere decir crear pruebas complejas? Que teníamos situaciones que procesalmente no teníamos antecedentes que hubiesen ocurrido en nuestro país. Entonces, generó la necesidad dentro de un marco procesal legal tradicional introducir conceptos de otras partes del derecho o de otras reglamentaciones para poder dar respuesta a ese caso en concreto. Capaz es difícil lo que te quiero decir sin violar el caso, pero espero que lo entiendan. O sea, que cuando ejercemos el derecho
y siempre le digo a mis agentes, las personas que trabajan conmigo, lo peor que podemos hacer es ejercer el derecho modo avión. Confiar en que esto siempre se hizo así, y yo soy una jueza Tal con cual. una soberbia de 20 años de que esto es así, y el caso siempre pasa lo mismo, siempre la señora que viene que se queja que el marido... No. El peor error, sea en una audiencia o en cualquier parte del proceso, es tomarlo modo automático. El proceso se ejerce pensando ¿para qué hago esto? Estoy hablando como jueza, rol jueza, porque las partes tienen limitado, no pueden hacer lo que quieren dentro del proceso. Tienen que moverse conforme le habilita el código, el juez, el fiscal o el querellante. Claro. Pero en nuestro caso, como jueces, tenés que pensar para qué cada paso, cuál es la finalidad y qué personas están detrás. Si yo me pongo en modo automático y empiezo con los preconceptos, supongo, me alejo del proceso, me alejo de las audiencias, me alejo de escuchar, de ver a las partes, es muy probable que resuelva de modo automático, porque así, si yo estoy manejando con caja automática, resuelvo de modo automático, y entonces es muy probable que quiera hacer una decisión a medida, y que esa decisión a medida sea completamente errónea o equivocada, o que esa vestimenta no le quede a este caso. Y que trate de hacer algo que escuchaba el otro día, que es forzar. Las cosas procesales es difícil forzarlas, porque cuando el proceso, te termino esta idea, Jorge, cuando el proceso empieza a moverse, es como un engranaje que solo te lleva al resultado. Entonces, para vos querer modificar ese resultado, cuando salís del modo automático, tenés que salir de la legalidad. Entonces, si hablamos de un proceso penal conforme la Constitución, podés ayornar herramientas, valorar la prueba de manera compleja. Lo que no podés es inventar, alterar o guiarte por cuestiones externas a tu causa. Creo que me Antes, extendí la respuesta. no, Me quedó súper claro, Cristina, muchísimas gracias. No, de nada. quedó, no sé si quedó la segunda parte, pero creo que lo hizo. Yo, antes de darle la palabra a Tomás y a Clara, No hago un breve. respondí la parte de cómo afectó mi vida personal, y yo le No, diría, sí, es así. Ah, sí, sí. Que no, te eh, dijo qué cosas como jueza te gustaría cambiar, ¿verdad? Algo así, me Jorge, gustaría dijiste. cambiar, y me gustaría cambiar todo, porque me gustaría ser mejor jueza, mejor persona. Soy muy Qué nivel, autocrítica, qué divina. entonces yo no miro al exterior, me miro a mí misma y digo, ay, bueno, sin ser Yo, obsesiva, pero me gustaría muchas cosas, me gustaría antes, ser mejor. sí, antes de pasarle la palabra, hago un breve comentario porque aparte me siento obligado a hacerlo, chicos. Hay algo que recién dijo Cristina que está recontravalado por la neurociencia y por las últimas investigaciones, y es que nuestro cerebro es vagoneta. A nuestro cerebro le gusta economizar recursos, ¿sí? Por eso nos cuesta un montón, chicos, incorporar nuevos hábitos, ¿sí? Porque el cerebro tiene atajos y siempre es la ley del menor esfuerzo. Es el órgano más chiquitito que tenemos, pero es el que consume mucha más energía que cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces, esto que dijo y que yo lo subtitulo, lo subrayo, lo marco con flúor, ustedes no saben, bueno, imagino que sí, saben lo que es un flúor. Antes los fluorescentes funcionaban mucho porque teníamos libros en serio. Ustedes ahora tienen PDF y con el Acrobat pueden... Pero yo subrayo esto, ¿no? Ahí están, mirá, tienen los flúor, digo flúor y pone flúor, qué bárbaro. Esto no está armado, chicos, no está armado esto está en vivo. Pero digo, qué lindo que rescato de Cristina y me contagia y espero nos contagie a todos las ganas de aprender, ¿sí? Cristina ya es una mujer grande, No, yo te juro que a pero, mí me encanta ser estudiante, en serio, a mí pero, me gusta sentarme, qué lindo que es ser estudiante, no saben el to- privilegio que tienen. qué Sentarme lindo. en un lugar con mi mate y ser un Es verdad, estudiante, me es verdad. encanta. Yo me acuerdo que en un curso de doctora, estaba en un curso del doctorado terminando. Me dice, doctora, yo no soy doctora, por eso estoy en el doctorado, empezando. Entonces, doctora, pase, no, le digo, ¿por qué voy a perder mi hermoso lugar de estudiante? De estar acá, de este Qué lindo, lado, qué fantástico, qué fantástico. escuchando. O
el ser estudiante les da una libertad absoluta. Yo trato de permanecer con esa libertad, pero a veces al otro Jorge le hablo, Agustín, eso es lo que pasa con el ejercicio funcional y con tanta exposición. Muchas Claro. veces lo que uno dice puede tener un impacto increíble, entonces tiene que tener mucha prudencia al expresarse, porque a veces pueden ser cosas que bien sabemos están manipuladas, están utilizadas con otro fin. Entonces, o de deformar opinión pública. Entonces, esa libertad que se tiene cuando es estudiante, a mí me encanta recordarla cada vez que puedo en cada curso, sentarme en un costado y escuchar y aprender. Eso me parece que cuando el hombre deja de aprender, dice la frase y es así, muere. Entonces, Total. realmente el cerebro sí es un órgano muy complicado y a veces Sí. querer unir la liñita, decir, este es igual a este es igual a este. No, Yo ya, no, la no hay típica, yo chance. ya tuve un caso así, Sí, empezamos, re, empezamos re. cerrando nuestro cerebro, dándole la solución rápida y es muy probable que sea erróneo. Qué bueno, qué bueno. Tomás, queremos escucharte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Clase, profe. Hola, doctora, ¿cómo le va? Bueno, nada, Hola, Tomás. ¿qué tal? Yo soy coterráneo suya, yo soy de Curzú. Cerca. Así es, ahí estamos cerca. Nada, con Agustín, Jorge, ahí hicimos la tarea, investigamos un poco antes de la clase por eso. Y nada, venía un poco esa pregunta de cómo influyen los medios de comunicación y la presión que tienen sobre el debido proceso, ese choque que se suele dar en las causas. Es una pregunta muy intensa, muy interesante. Mi tesis de doctorado, que estoy esperando defenderla, es precisamente sobre eso, sobre la justicia mediática y la mediatización y cómo también tiene que ver con lo que ya juzgan o exponen los medios, cómo después legitima o no la decisión judicial. O sea, para hacerla corta, un medio dice, este es culpable, y después el juez dice, es inocente. Entonces, cómo viene esa interacción, justicia y medios y sociedad. Entonces, es un tema muy complejo, es mi tema de tesis. Hay varios libros que los he visto publicados al respecto, un tema muy en estudio en este momento, porque el juez es una persona dentro de la sociedad y como toda persona tiene valores, Ujú. tiene disvalores, tiene creencias, ustedes lo estudian eso en ética, habrán estudiado, eh, puede juzgar movido, debiera no serlo, movido por alguna orientación específica, pero también es un sujeto de presiones y un poder importante es el mediático. En mi caso, tengo una especial interacción porque trabajé en los medios muchos años. Entonces, en cierta forma, no digo que conozco el movimiento, pero sé que, ¿cuál es el filósofo que dice Jorge que dudo de todo? O sea, que Eh, dudo de todo. ¿Qué quiere decir? Que para mí, bueno, dudo, Descartes hablaba de no, el dudo luego, ¿cómo es? Pienso, luego existo. Era claro, eso. claro, que Bueno, este hay es que dudo dudar. de Sí, todo, sí, dudo y sí, luego sí. existo. Entonces, realmente yo, lo habrán escuchado en algunas entrevistas, no sé si estudiaron tanto o investigaron, parece que son futuros fiscales, estoy ante dos fiscales acá, estoy Sí, sí, sintiendo encima cosas. Tomás hizo el correntino, va, no se hizo, es Claro, correntino. Por aparte eso, marcó presencia territorial. sí, sí, te Bueno, dijo, soy de tu pueblo, te dijo, claro, claro, claro. claro, 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 claro. Entonces, y de ahí a tener algún pariente en común son 2 minutos en Corrientes. O sea, es así. Son dos Dos minutos. minutos, 2 minutos. ¿Es así o no, Tomás? Sí, Ya, sí, Hay un completamente. doctor Sí, sí, sí. Recalde muy apreciado por mí en Mercedes, también litigante, o sea que hemos trabajado, yo como jueza y él trabajó en la parte de ejercicio de la profesión. Pero bueno, Sí, sí. entonces yo voy a lo Seguramente sea mi siguiente. tío. Sí, 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 sí. Seguramente es el tío, ¿viste? Ya nos Sí, conocemos de chiquito. no, no, ¿en serio me decís? sí, sí. No, Va, mi tremendo. papá y mis tíos son abogados y sí, están ambos ahí. Trabajan en el fuero federal, Sí, sí. trabajan en los casos federales. Mirá qué Pero bien. por eso te decía, Jorge, me perdí en lo que le estaba contestando del tema. No, no. Dijiste que venías de los medios y que sabías Claro, y que. que en cierta forma yo creo, por eso volvemos a la solvencia y demás, a tratar de diferenciar esto de los discursos. A mí me gusta mucho la teoría de la comunicación, del discurso Claro. jurídico.
de la comunicación mediática. ¿Y en qué sentido? Para mí, los valoro, si escucharon una entrevista, valoro, respeto absolutamente todo lo que dicen, pero es una opinión más. O Claro. sea, con una fuerza diferente, capaz, a la de otras opiniones, que tiene una implicancia que puede convencer a multitudes, pero me parece que es una opinión más. Cuando a mí me toca resolver, lo hago pensando en el expediente. Y acá Gisela te agrega, antes de pasarle la palabra a Clara, que también quiere sumarse a este fogón académico, jurídico, dice, mediatización, dice Gisela, ¿perjudica el debido proceso y o favorece a la víctima? ¿Lo perjudica o la favorece a la víctima? Qué buena pregunta, Gisela, qué buena pregunta. Muy buena, muy difícil. Por eso decía, todos estos temas están siendo hoy objeto de estudio, de análisis, de todos los puntos, por el crecimiento que tienen los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces, me parece que eso, según desde donde se lo mire, yo creo que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental, que es informar, pero que hay que diferenciar lo que son medios de comunicación, lo que son por ahí los streaming o otros tipos de Ok, comunicadores. Entonces, claro. hay que analizar también las fuentes, la permanencia en el tiempo de determinadas editoriales, y como es sabido, cada medio también tiene su orientación o su línea editorial. Entonces, me parece que eso va a beneficiar o no según la formación del interlocutor. Entonces, por eso volvemos a Bien. lo mismo, la educación, la cultura, la capacitación es muy importante, y también tomar conciencia de que a veces estamos frente a operadores políticos, operadores sociales, que tienen una cierta tendencia, por eso que se dice tendencia. Ok, Si es tendencia, está todo dicho, es la tendencia del momento. Es claro, 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 como los claro. cardúmenes, a la semana, al día siguiente, cambió la tendencia. Entonces, por eso les digo, ustedes que son abogados o abogadas que van a ser jóvenes y están en un mundo muy diferente, y eso me lleva a mí, Sí. cuando uno dice, ¿qué sería mejor? Bueno, todo este mundo nuevo, yo lo veo a través de mis hijas, y bueno, vos, Jorge, sos muy capacitado también y estás como todo lo nuevo, pero que es importante que se Sí. vea que el operador que va a decidir en ese caso realmente tenga la fortaleza para entender estas normas de convivencia actual del mundo global. O Yo, sea, en la yo, medida, no sé si se entiende, en la medida de que sepamos las reglas actuales de la circulación del discurso, de la información, vamos a estar más preparados, en mi caso yo, para sí. decidir, para decir, no, para esto, y bueno, lo respeto, pero es la opinión, esto es la opinión, y me centro en lo que tengo en el expediente o en el legajo de investigación. Total, y agrego algo desde otra disciplina, saben que me gusta mucho el mundo de la neurociencia. Una de las cosas que dice Cristina, que también vengo a subrayar, es la capacidad que tenemos que seguir sembrando en nosotros de cuestionar lo que leemos, cuestionar lo que vemos y no dar nada por sentado. Esta sociedad que nos imprime todos los días, creemos todo. O sea, hay que desenchufar la heladera, hay que hacer, o sea, hasta las acciones más sonzas, ¿sí? De dormir, estamos muy acostumbrados a darle bolilla, y cuando vos decís, ¿y quién lo dijo? El otro día mi madre me manda una foto de un chico que en Twitter dice algo en relación a la guerra. Yo voy a Twitter, voy a quien dice la foto, y era un chico que tenía una malla, que estaba tomando no sé qué, no tenía ninguna credencial para hablar de eso, no era periodista, pero fíjense cómo a mi mamá, en otra dimensión, tiene 20 años más, le cuesta cuestionar. Entonces, trabajando con un grupo de amigos, el tema de cuestionar tenemos que revisarlo constantemente, porque nos imprimimos, nos sumamos a la tendencia. Y si alguien en un asado o en un evento dice, che, esto no sé si están así, quedás como Claro, outsider. Jorge, pero te sumás la tendencia en un asado cuando están opinando, por ejemplo, de cuál es la dieta del momento. Lo peligroso es que los operadores judiciales o los Sí, que tengan que representar a determinadas personas, ya sean víctimas o imputados, o demandantes o demandados, tengan poca claridad sobre este contexto
Claro, global de lo que implica informar y lo que implica desinformar. Entonces, sí, me parece que ahí está un desafío mayor. Antes nosotros litigábamos 20, 30 años atrás, juez, fiscal, todo a puerta cerrada, un expediente se terminó. Ahora estás abierto, sí, incluso a usted le va a pasar. Por ahí van a estar defendiendo una víctima y va a estar dentro de los medios, eso va a estar bien visto. De golpe había sido que la víctima, no sé, tuvo una sentencia favorable y en 2 segundos esa tendencia se cambió y pasan a ser personas no gratas. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con cuidar sí, la salud mental de uno. Y no total, deja de ser total, importante, porque resulta que de golpe sos el más querido, ¿no? Por esta sí, nube global, ups, mañana ya no. Y si eso te empieza a afectar, ya sea como persona, como profesional, o como, imagínense un juez que decide. Yo total, tengo la tranquilidad mental de que en estos 20 años de jueza siempre decidí conforme a la evidencia del caso, contemporizando cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, viendo las posturas más modernas, pero siempre dentro del caso, porque me claro, parece que se litiga y hay que resolver, si quieren, con la valoración de máximo rendimiento de la prueba de Peirano, si quieren, valorando la prueba de manera compleja, con sana crítica racional, más o menos proactiva, pero siempre resolver en el marco procesal, porque si salimos, obviamente, le doy un ejemplo, también nosotros estamos dentro de una sociedad y tenemos que ver los valores que hay. El juez tiene que estar interconectado con la sociedad actual, pero claro, interconectado, saber, por ejemplo, que acá no tenemos prohibido vestirnos de determinada forma, como ocurre en los países musulmanes, eso sí. Ahora, muy claro, diferente es estar con el TikTok para resolver. Me parece que resolver por TikTok es bastante riesgoso para cualquiera. Imagínense, hoy resuelvo, le doy todo a Tomás las propiedades porque él estaba siendo un representante de las personas supuestamente vulnerables en una usurpación de terreno. Y al otro día nos enteramos que los vulnerables eran empresarios que usaron prestanombre. Entonces, es como que resolver por claro, TikTok es complejo. Entonces, tengo total. que ir a la prueba y al caso y tener las barreras preparadas para poder diferenciar todas estas situaciones discursivas. Y sí, tiene impacto personal y tiene impacto familiar, Todo. tiene mucho impacto, pero es el trabajo que elegimos. Clara, Clara, ¿querías compartirnos alguna pregunta, algún comentario? Valen comentarios también, no necesariamente preguntas, Está estamos para bueno sumar escucharlos todos. también, Sí, obvio, obvio, obvio. que nos Mm, contradigan un poco. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo iba a preguntar lo mismo que preguntó mi compañero anterior, pero sumo otra pregunta, que es cómo hace uno como, bueno, como magistrada para como desenchufar la mente de una materia para entrar en otra materia completamente distinta, porque uno generalmente está acostumbrado a trabajar sobre, no sé, penal, familia, comercial, lo que sea, y cómo uno logra desenchufarse para entrar a una audiencia que quizás no tiene nada que ver. No sé, eso sí lo hago en forma automática, porque yo no puedo mostrarla acá, yo tengo, de este lado tengo el libro civil, de este lado tengo el penal, de acá al lado tributario, acá abajo tengo gestión judicial, ese es mi escritorio. Entonces agarro el piloncito, por ejemplo acá tengo procesal penal federal, porque está bien, a mí me gusta todo el libro online y la consulta online, pero soy del papel. Me confieso, si tengo que mejorar en algo, Jorge, soy del papel. Entonces No, saco no. un libro, no, al otro Jorge, a Jorge Agustín, que me Ah, dijo que tengo que mejorar. Estoy pensando, sigo ah, pensando. sí, sí, la traumaste, Sí, querido me tocayo, la generó traumaste, la como una, traumaste. sí, acá está, ¿En, estoy en qué confesando. puedo Entonces, mejorar? bueno, por eso es como un ejercicio mental ya después de 20 años de que doy vuelta, a ver, qué libro corresponde a lo que estoy tratando, cuáles son nosotros eh, les invito, la Corte Suprema, y hay demasiado material gratuito, incluso de cómo redactar, cómo comunicar, cómo presentar un caso. Bueno, Corte Suprema lanzó unos instructivos de gestión por fuero y también de cómo redactar. Entonces te dice, tiene que ver un poco,
abro paréntesis, Bacigalupo tiene un libro de cómo resolver un caso. Muy lindo libro, un libro amarillito, muy cortito. Entonces, como que ya eso estudié en los primeros años de jueza para rendir y ya me quedó como una metodología de estudio y de trabajo. Entonces, es importante primero en todo esto, para mí, yo hablo de mi experiencia, tener un método y tener conducta y disciplina. Ok. Que la conducta, la disciplina, el orden, la planificación, nosotros trabajamos con el sistema del ciclo de Deming. ¿Qué es el ciclo de Deming? Planificamos, hacemos, verificamos y actuamos. Yo tengo una agenda, digo, bueno, hoy que tengo 2 audiencias del código viejo, 2 audiencias del código nuevo procesal. Acá está, por eso marco, porque acá tengo los libros del código viejo, acá el código nuevo. Entonces, empiezo con esto, organizo mi agenda, tengo en claro el marco jurídico, busco la jurisprudencia, busco mis propios precedentes, porque el juez tiene que ser coherente con lo que resuelve. O si no estoy cometiendo prevaricato, que es un delito. Y por ahí, entre tanta cosa que uno resuelve, puede olvidarse su propio precedente. Yo generalmente, sinceramente, me acuerdo mis precedentes, pero puede pasar algo. Bueno, entonces, todos esos pasos, esa metodología para resolver un caso, lo tenemos. En penal, Bacigalupo, si a alguno le interesa, cualquiera de lo que estoy hablando de los textos, si quieren, después se los paso a Jorge. Teoría del caso, cómo resolver un caso penal, te dice el paso a paso para hacer un dictamen como fiscal o el paso a paso para hacer una resolución como juez. Y yo me Mira qué aprendí lindo. esa metodología, entonces ya automáticamente ahora ya sé la metodología. Leo los tipos de lectura, por ahí es mucha información. Primero hago una lectura general, otra lectura ya más por capítulo o por párrafo, si algo necesito profundizar leo en voz alta, busco la jurisprudencia, la doctrina externa y la mía, y me pongo a analizar el expediente en concreto. Eso es lo que hago. Si tengo que pasar a otro fuero, voy para el otro lado y hago lo mismo. El libro, la jurisprudencia, o sea, siempre trato de seguir el mismo camino. Y cada vez eso me sirvió mucho a mí. Cada vez que voy a agarrar un tema o una cuestión o saltear de cuestión, tengo primero que saber en qué carril estoy y qué carril de velocidad tengo, como una autopista. Por ejemplo, hoy tenía que hacer las 3 audiencias porque el plazo era hoy. Entonces yo sabía que tenía que terminar esas 3 audiencias hoy. Una opción que le dimos al abogado, le dijimos, Jorge, 18 páginas teníamos que leer. ¿Qué le parece, doctor, si le mandamos por mail las 18 páginas para no afectar el derecho de defensa? Que había sido oído el fiscal, el imputado. Imagínate 11 de la mañana. Doctor, ¿qué 18 le parece? páginas. ¿Tenés calculado cuántos minutos por página? ¿Tenés calculado eso? Bueno, Imagino que sí. pocos no eran, pero eran bastante tiempo. 18 páginas de lectura es bastante tiempo, o sea, más de una hora de lectura Más de era. una hora seguro, más de una hora seguro, Más sí, de sí. una hora sentado. Entonces le dijimos, por eso hablo de que los principios y el debido proceso es dinámico, de que hay que pensarlo. Entonces, el debido proceso busca en el penal, por ejemplo, garantizar la defensa en juicio, ¿no? La defensa en juicio, ¿cómo es? Es personal y es técnica del abogado. Bueno, Claro. estaba el imputado, el letrado, el fiscal ya había intervenido, está el juez, y le planteo, ¿qué le parece, doctor? ¿Usted considera que le afecta el debido proceso, el derecho de defensa de su representado? Le mandamos la 18 páginas por mail, usted los va a ir leyendo y nosotros le vamos a ir haciendo la minuta, la síntesis. No, alguna afectación del derecho de defensa, el abogado dijo que no, el imputado no, se le hizo las repreguntas al imputado, si iba entendiendo los puntos sustanciales de la acusación, y se acortó la audiencia. Claro, claro, Se tomó claro. la audiencia en menos de media hora, algo que podía estar generando 2 horas de permanencia en sala, y sobre todo no hubo afectación al debido proceso porque se le explicó en lenguaje llano, claro y sencillo. Señor, a usted se le está atribuyendo que usted hizo esto. La calificación Claro. es esta y la prueba sintéticamente es esta. Pero las 20 hojas de todo lo que se secuestró, el resultado del allanamiento, de la escucha, de las investigaciones, lo tiene su abogado en este momento en su teléfono. Así se Claro. integra el sistema viejo a las nuevas tecnologías y nos afecta el debido proceso. ¿Por qué? Porque ese acto no se puede viciar de nulidad.
dónde está prohibido que se le pueda adelantar para que él lo tenga en su celular y lo lea. En ningún lugar. Yo, yo me quedo pensando, hay algo que a mí me gusta hacer y a veces siempre lo dejamos para el final y hoy vamos a cambiar un poco porque tenemos una jueza creativa y hay algo que se acuerdan que les dije el martes en la clase que me gusta hacer en cada uno de mis encuentros y audiencias también como mediador y es el check-in y el check-out. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que les dije que hago el check-in y el check-out? ¿Alguien se acuerda? Tomás, ¿te acordás? Y contanos, ¿qué es lo que expliqué el martes del check-in y el check-out? Dale, animate, No, correntino. no, no. Lo que me acuerdo El es que. correntino es corajudo. Si no es corajudo, no es correntino. Debe tener una mezcla. No, no. El check-in es preguntarle cómo estaban antes y al finalizar lo mismo. Me da miedo, Bien, deben estar aburridos esa pobre bien. gente. Entonces, a los que no hablaron y a los que hablaron, vamos a hacer el check-out. Supongamos que tuvimos una audiencia, supongamos que todos participamos en una audiencia y yo antes de que se van las personas, les digo, bueno, ¿cómo te sentiste? De hecho, en algunas veces he hecho hasta puntos de mejora. Le he preguntado a los abogados qué podía mejorar como mediador. ¿Sí? Generalmente cuando se van en un audio de WhatsApp le digo, hola Doc, mirá, ¿qué te pareció la audiencia? ¿Qué puedo mejorar para la próxima? Entonces, como ya vamos rumbeando a los últimos minutos de esta hermosa conferencia magistral No, no, fue un desarrollada, conversatorio, no importa, pero este conversatorio. conversatorio magistral, hagamos el checkout juntos. Alguien que se anima, alguien que no habló, alguien que habló. ¿Qué sintieron? ¿Cómo la pasaron en esta clase? ¿Qué se llevan? ¿Sí? A mí hay algo que mi viejo me enseñó y es, tenemos que aprovechar siempre los momentos y cuando tenemos que decir las cosas, hay que decirlas, chicos. Hay un lindo poema que se llama En vida, hermano en vida. Y yo me acuerdo que mi viejo lo tenía abajo de un vidrio en su escritorio, él era abogado, y decía, en vida, hermano en vida. ¿Cuántas veces nos olvidamos de decir las cosas? Las cosas lindas, las cosas que nos ponen bien. Entonces, arranca mi querido Manuel. Perfecto, hagamos el checkout. Vamos, Manuel, dale, adelante. No, yo quería decir que está muy bueno de que tipo se dé la oportunidad de que traigan tipo este tipo de personas, porque la verdad que no, uno como que lo ve muy alejado y también le pasa, bueno, estas de las preguntas que iban haciendo los chicos, que cómo te afecta, bueno, toda la mediatización a un proceso y todo eso, es súper interesante y la verdad, como que mucho de eso en la facultad no se da. Está buenísimo destacarlo porque, qué sé yo, te dan más ganas de asistir a la clase, 100%. Bueno, qué lindo. Gracias, Manuel. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo se sintió, qué se lleva, qué aprendió Yo también, mientras le deja? Dale, 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 Jorge. igual que Manuel, me siento muy agradecido de poder tener esta posibilidad de estar acá. Nada, realmente me siento igual que al principio de la clase, agradecido de poder tener a alguien como la señora Cristina al frente nuestro que nos explique con tanta claridad cómo es ser jueza, que como dijo Manuel es algo tan alejado para nosotros, por lo menos para mí, para él. Pero, Bien. ¿sabes qué? Pero te repito, está tan alejado, pero cualquiera de ustedes pueden, y no es una frase hecha, si vos leíste mi noticia sabés que yo no vengo del mundo judicial, no tengo familiar abogado, siempre trabajé. Cualquiera de ustedes puede ser lo que quiera. El tema es que decidan y después el camino les va llevando con mucho esfuerzo y que si no llegan tampoco se frustren y se pongan mal porque seguramente van a haber otras opciones mejores. Yo siempre digo que a veces ni uno sabe lo que es mejor para uno. Entonces, realmente tampoco se decaigan y piensen que ser juez es algo inalcanzable. No, no, sí, si quieren ser juez, bueno, rindan, hay un montón de concursos. Yo aconsejo siempre, no soy nadie para aconsejar, pero en esto sí a mí me sirvió. Eh, Me acuerdo que me decían, ¿no te da vergüenza ser escribiente? No, no me da vergüenza. No tener vergüenza. Si uno tiene que entrar de ordenanza, de escribiente, de cada lugar se aprende. Entonces, sacarse las vergüenzas, los prejuicios, estudiar, capacitarse, ir probando opciones y por ahí de una encontrar, Jorge, la que te guste decir, esto es mi pasión. En mi caso yo vivo con pasión y con mucha convicción en lo que hago.
Entonces, me parece que eso es fundamental y ustedes tienen una juventud terrible, ¿no, Jorge Jones? Terrible la juventud, Sí, huele a los sí, ojos, son divinos, tanta juventud, divinos, divinos. se pueden ir, volver, cambiar de camino, lo importante, lo Sí, que siempre queda es la experiencia y la total. formación que uno tiene. Y me No, hizo pensar hermoso. de vuelta. Otra cosa que no tengo son idiomas. Me falta, Jorge Agustín, mucho idioma, me falta, quiero mejorar en eso también. La verdad, la clase Agustín, te puso metas para este año, para sí, 2026. me puso un Qué montón grande, de metas, qué pero lo grande, bueno es que Agustín. me dio muchos años de vida, Eh, porque con todas esas metas tengo como unos 20 más. claro, claro, bien, bien, bien ahí. Vamos, vamos, Anabela, piensen, chicos, tenemos que hacer el checkout, vamos. No, que además sumando lo que dijeron los compañeros, agregar que está bueno escuchar a alguien con una visión más federal, porque a mí me pasó por lo menos en las materias que tuve en la facultad, que siempre fue como, pues no sé qué da, pero siempre o de Cava o de Provincia de Buenos Aires, o una cuestión como eh, más cercano a la facultad, ¿no? Y nada, como que es un punto de vista que quizás en la UBA no se conoce tanto y está bueno también escuchar eh, profesionales de todo el país. Qué lindo, Gracias. gracias. Gracias, Anabela. Vamos, Gisela, vamos. Sí, bueno, he anotado un par de cosas, de tips. Me llevo más que Desde nada Santiago del Estero, desde de Santiago del Estero. Santiago del Vamos. Estero, Clodomira. Bueno, lo que me llevo de la doctora, bueno, es que me va a quedar para siempre, creo que es enfocarme más en adquirir más capacidad, capacitaciones. Me llevo el optimismo, obviamente. Y bueno, que también en cada audiencia pueda, digamos, en un futuro poder asumir mi rol, tener la puntualidad, tono de voz, que lo debería bajar. O sea, lo digo como los tips que ella dijo, enfatizar más en el contenido de lo que uno habla, más que elevar un tono de voz y, bueno, obviamente que implementar lo que sería el lenguaje claro, llano y sencillo como dentro Pero trabajar, de un trabajar debido más en la procedimiento, argumentación, ¿eh? Es en importante este argumentación. término. Es muy importante Sí, trabajar en nuestro caso en la argumentación, en tener sí, como, por eso te digo, hacer una planificación y qué quiero sí, comunicar, cómo lo quiero comunicar, qué quiero conseguir en esta audiencia. Por ahí no lo voy a conseguir, según la parte que sea, claro, pero por lo menos tengo en claro qué quiero. Bueno, tal vez mi imputado no quede sobreseído, pero ya le conseguí la escarcelación. Entonces, trabajar exactamente. como los mediadores saben, con la mayor y la menor alternativa, man y pan, algo así es. Claro, Claro, muy la bien, mejor y la exacto. peor Sí. opción es trabajar con esos conocimientos, trabajar mucho, eso serían las habilidades blandas, trabajar Ujú. la gestión de emociones. Yo he visto en audiencias personas que se encaprichan profesionales y por ahí salen de su esquema, fueron con un objetivo y después ya se perdieron discutiendo con otro abogado y ¿cuál es el perjudicado? El representado, sea o no Total, la total. víctima, culpable o inocente, merece. Imagínense un médico que se enoje con el enfermero y nos opere de manera deficiente. ¿Eso pasa en las audiencias o no, Jorge? A Sí, veces total, las total, total. emociones de la propia Los persona, egos, los bueno, vamos a egos, decir los egos. emociones, no quise ser tan. Sí, 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 las Las emociones. emociones de las propias personas y más en los ambientes Sí, chicos, que son sí, obvio. generalmente los mismos litigantes, pueden llegar a tener un impacto no favorable en el proceso Total. representado, porque de vuelta, gestión de emociones, pierdo el profesionalismo y despisto. Sí, sí, aparte, ay, tengo ganas de contar una anécdota, pero bueno, está Alexandra. A ver, Alexandra. No, que me hiciste Sí, acordar de un buenas. caso donde una abogada, perdón, ya te doy, Alexandra, me hiciste acordar de un caso de una abogada que se emocionó un montón y nada, quería contar una. Dale, Ale, te escuchamos. No, sí, yo quería destacar que también puntualmente el prejuicio que se tiene en un mundo de hombres y cómo se llega a una mujer tan lejos y haciendo su lugar, porque muchas veces ha pasado que en el mundo penal te dicen no es un mundo de hombres y qué importante Te destacar los prejuicios convencen que y te hay y más siendo convencen. la primer juicio. Claro, y te convencen, te terminás convenciendo. Y yo humildemente creo que las mujeres, y conozco muchas mujeres penalistas, no son ni mejor ni peor en un hombre penalista, somos diferentes. Y esa diversidad es lo que enriquece el ejercicio de la profesión.
Por eso, a mí me pasó mucho tiempo de trabajar en un tribunal oral que juzgábamos abusos sexuales, muchas cuestiones de delitos contra la integridad sexual, y la visión de los dos jueces varones era diferente a la mía, no sé si mejor o peor, era diferente. Y ese tribunal llegó, creo yo, a soluciones de mayor calidad académica, pero por la integración de los tres. Entonces me parece que eso es importante. Y la mujer, no me gusta hablar de techo de cristal ni de nada de esas cosas, porque hay otra versión, Jorge, que dice que te hacen romper el techo de cristal, pero solo para después darte un manotazo y que caiga No, más rápido. No es muy yo, positiva. O sea, la verdad que no es fácil el camino de la mujer, pero no quiero parecer feminista. El camino judicial es bastante complejo porque es un camino que generalmente nos toca ver mucha miseria humana, necesidades, padecimientos. Entonces, a nosotros nos obliga a ser personas mejores o tratar de trabajar también de cuidarnos en nuestra salud física, mental, en nuestras herramientas de trabajo, porque lo que nosotros vemos es complejo. Generalmente todo es complejo. no, y aparte, no tengo nada escrito todavía, pero ya tengo varios casos en carpeta. Y un abogado, un letrado, una letrada que utiliza las emociones para querer conseguir algún resultado en la otra parte, en el juez, casi siempre ese desborde total dice yo lo controlo. Generalmente llega un momento donde Lleva un comenzás a, desgaste. total, y esa energía que estás sobreactuando, una sola vez me pasó de terminar la audiencia y a la tarde cruzarme en una reunión con la abogada que había venido a la audiencia. Yo había quedado desgastadísimo, porque la abogada había hecho todo su Su exasperido despliegue delante de teatral. su cliente. Y después me dice, Jorge, fue una actuación, me dice. Fue para. Yo me quedé helado. Yo después de ese día digo, wow. Porque aparte la propia clienta entra en ese juego. Entonces, realmente usar ese camino de sobreactuar es un camino muy riesgoso y que no siempre podemos controlar. Y los resultados tampoco son efectivos. O sea, porque muchas veces una de las veces estamos acostumbrados a pensar que levantar la voz y cuántas veces suave, despacito, Por eso, y se. teniendo un plan, una estructura, yo en Total. penal siempre, la gente por ahí pensaba que en penal es todo improvisado, no, no, no es así. Hoy estaba leyendo el juzgado del doctor Casanelo, que fue premiado por las investigaciones, los checklists en las investigaciones de delito complejo. Entonces, por eso le digo, hay un montón de material, la verdad, muy útil, y vuelvo a esto para cerrar, el tema de las habilidades blandas. Es importante el libro, es importante el caso, pero también es importante cómo nos desenvolvemos como personas que somos dentro del proceso y que el proceso es un proceso. Entonces hay que diferenciar también eso. Lo importante de ponerle límites a lo que tiene que ver, supongamos una abogada de la matrícula, a la atención a las víctimas. Nosotros tenemos casos de Total. personas que después no pueden decirle a su cliente, espere que tengo que dormir o que tengo un horario familiar. Entonces, el saber decir no, el saber poner límites. O sea, imagínense, ustedes pueden ser doctorados en Derecho de Familia, pero si no podés dormir, no podés descansar porque permanentemente estás atendiendo emergencias de familia, te va a llevar a un colapso personal y profesional. Entonces, todo ese equilibrio no lo subestimen ni lo dejen de lado. Busquen Total. herramientas y búsquenlas ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más que quiera compartir el checkout? ¿Alguien que se haya quedado con las ganas? Ya no sé, Nos ya no sé cómo, aburrimos a cómo. todos, Jorge. No, 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 no. El chat que Yo, tenemos Jorge, Sí, vamos, dale, dale, Andrea. bueno, lo que llevamos en esta clase es una clase verdaderamente magistral, porque no nos Mm, podemos ir, es algo como que la voz de ella, su voz doctora, nos cautivó y nos dio esa libertad y ganas de seguir adelante, donde a veces la mujer no hay muchos tabú todavía, hay cosas que uno va saliendo, ¿no? Como un globo vendría a ser una vida costosa, ¿no? Más de aquellos de que no vienen tampoco de familias así profesionales, pero de igual quería acotar
que es algo muy lindo, la verdad que muy humilde, muy simpática, una calidez, y bueno, me atrapó, yo como que no quiero salir de esto y me dio mucha alegría. Ah, Gracias por esta Qué lindo. oportunidad de escucharla, gracias, La gracias, verdad me es llevo hermoso, una nunca escuché. tarde hermosa. La verdad no tienen idea de lo que significa para mí sus palabras, así que muy contenta. qué Muchísimas gracias. lindo, qué lindo. Bueno, a ver si los que no tienen cámara se ponen la cámara, así nos sacamos una foto final. También sube la nota en el presente, así que necesito, acuérdense que para mí ellos tienen que hacer un trabajo práctico, Cristina, para después aprobar la materia y promocionarla. Y después hay como una serie de coloquios donde ellos vienen a defender STP. Y yo les dije, ¿Alumnos cada de qué vez que año son? Prácticamente eso, son del mismo año. ¿Son del mismo año de la facultad o son de diferentes años? es una materia del CPO, están algunos cursando el práctico, ¿verdad? Están todos en cuarto, quinto, ponele. Sí, más o ¿Cuántos menos. años son? Tercer. Porque no, ¿cuántos años son de carrera? Porque todas las facultades tienen diferente currículum. Y yo la hice en 7, Son pero 5 generalmente años de 5, carrera y uno del CDC. O sea, 6, 7 en total. 6, claro, 6, 7, sí, son. Es verdad, sí, está pensada para 5 años si haces todo, si te entra contrato, si aprobás familia y metés las correlatividades. Pero sí, le tenés que sumar el CB6, son 6, es como dice Tomás. Son 6, 7 años. Así Bueno, que están ya bastante está. avanzados ya. Sí, sí, obvio. Así que bueno, chicos, bueno, a ver, hagamos una sonrisa para la foto final. Sí, ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Bueno, Gracias. gracias, Cristina, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por compartir con simpleza, con tu humildad, chicos, conocieron a la misma Cristina que va a Infobae, la conocieron acá. Así que fíjense lo importante que es mantener siempre esa misma esencia, ¿sí? No porque esté delante de una cámara o delante de un juzgado, Que vino a una yo clase. cuido mucho eso, Jorge. Vos sabés que yo Sí, ya trato lo sé, ya lo sé. de permanecer con una personalidad que vuelva a los orígenes permanentemente. O sea, cada vez que yo quiero irme para un rumbo diferente o pierdo mi origen, vuelvo a mis raíces. Y eso es importante porque nos hace también autocuidarnos. El autocuidado es fundamental porque tenemos que pensar en una carrera, un camino a largo plazo. Entonces, si pensamos a largo plazo, nosotros tenemos que estar bien como personas, como profesionales, y eso va a permitir que también ayudemos a estas personas vulnerables desde el rol que nos toque. Así que Tal muchas cual. gracias, Tomás, esperamos verte acá por Corrientes pronto, matriculado en la Justicia Federal o lo que quieras hacer. Esa, te Y esperamos por a Corrientes. todos los invito a Corrientes cuando quieran. Estamos en el juzgado federal, está hoy como corresponde a todo juzgado de pueblo y de ciudad, en el centro de Goya. Cuando Si alguno quieran, pasa por Goya, puede ir a visitarte, puede ir a a Goya. visitarme, sí, le hacemos un recorrido Sí. por el juzgado y le mostramos nuestras instalaciones, que por cierto son una de las más modernas dentro de la arquitectura del Poder Judicial, porque es un edificio reciclado del correo. Así Mira que qué bueno, mira qué cuando bueno. quieran, los esperamos. Esto lo digo con absoluta sinceridad. Soy el alumno de Jorge y de la doctora y Qué los bueno, esperamos. qué bueno, qué bueno. Bueno, chicos, Gracias. estamos en contacto. No, gracias a vos, Cristina. Chicos, estamos en contacto en el grupo. Cualquier cosa seguimos hablando. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chao, chicos. Chao, gracias. Chao, buen fin